me recordó cuando yo hacía eso en la iglesia. No recuerdo si tenía la edad de Lucas o no, pero recuerdo bien una vez que estaba cantando a todo pulmón y eso terminó la canción y yo seguí cantando. Y, y fue algo que marcó mi vida. Y escuchar a Lucas hoy me quebranta. ¿Por qué digo esto? Porque cada uno de nosotros tiene algo especial, porque Dios lo ha hecho especial. Yo no sé si Lucas algún día va a estar parado en un escenario y va a cantarle al Señor, así como lo está cantando. Ese es mi deseo, esa va a ser mi oración. Y hoy parado aquí, yo recordar eso, me quebrantó. Uno, porque ninguno de nosotros es digno de estar en un lugar como este, yo menos. Pero lo que decía la canción, tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar con lo que es encontrar la gracia de Dios. Y hermanos, perdonen que estaba bien emocional, pero en sí, la canción me tocó y después de escuchar a Lucas, el Señor me quebrantó, ¿verdad? Me quebrantó en un sentido de que reconocerlo a Él, reconocer de dónde Dios me ha traído y no sé a dónde Dios me va a llevar, pero puedo entender de que Él tiene un plan con mi vida y estoy seguro, hermanos, que Dios tiene un plan para cada uno de ustedes. Y el tema de hoy es enfrentando tus gigantes. Y cuando yo estaba estudiando eso, tuve muchas cosas que pensar y pensaba en cada uno de ustedes. Pensaba en cada uno de ustedes y pensaba en lo que Dios quiere hacer en sus vidas, en lo que Dios quiere transformar sus vidas. Y yo sé que Dios está trabajando en cada uno de ustedes. Los he visto, gracias a la misericordia de Dios, los he visto crecer en el Señor, a muchos, y también he visto otros que han salido por esa puerta y no han regresado. Pero me quedo con lo que Dios está haciendo en sus vidas hoy. Y esos gigantes que están en nuestra vida, muchas veces nos hacen quedarnos estáticos, nos hacen quedarnos frisados, paralizados, sin tener nada que hacer, sin poder hacer nada. Y se nos olvida que alguien está ahí. Nuestro Dios está ahí con nosotros. Y quiero leer este verso de 1 Samuel 17:45, dice, y voy a empezar de un solo, ¿verdad? La historia de David. Y dice, entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. David aquí estaba parado en la confianza en el Señor, con su confianza en el Señor, estaba parado firme en el Señor. Y ese es el deseo de Dios para nosotros hoy, que al salir de aquí hoy podamos tomar una decisión, de qué hacer, de qué gigante vamos a enfrentarnos, no sé cuál va a ser tu gigante, no sé cuál es tu gigante hoy, pero Dios quiere que tú sepas que Él está contigo. Y Dios quiere que tú enfrentes tu gigante con poder. Dios quiere que tú enfrentes tu gigante sabiendo de que
Él te va a sacar de esa situación. Oremos. Señor, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por este día, gracias porque tú usaste, Señor, una canción en este momento para quebrantar mi corazón. Usaste aún la vida de Lucas, Señor, y te pido, Padre, por su vida, porque tú lo hagas un gran hombre que pueda crecer amándote, conociéndote, Señor. Y yo te pido por los hermanos que están aquí, Señor, que cada uno de ellos pueda decidir conocerte de una manera real, Señor. Te pido por eso, te pido porque nos hables hoy en este tiempo, que uses este mensaje, Señor, que hables a través de mí, que no sean palabras de hombres, Señor, que no sea mi sabiduría, sino tu sabiduría, Padre. Te doy gracias, te doy la gloria, te doy la honra, Señor. Tú eres digno de toda la alabanza, tú eres digno de toda la adoración, Señor. Tú eres digno de la completa rendición de nuestras vidas, Señor. Te amamos, te glorificamos, Señor. Te dejamos este día, este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. Bueno, como les decía, un gigante. ¿Qué es un gigante? ¿Qué es un gigante para ti hoy? ¿Qué es un gigante para ti hoy? ¿O qué puede ser un gigante para ti hoy? Cada uno de nosotros enfrenta gigantes de manera diferente. Nos enfrentamos a gigantes diferentes, gigantes que nos dan temor, que nos paralizan, que nos hacen correr hacia otra dirección. Entonces, mi pregunta para ti hoy es, ¿cuál es tu gigante? ¿Qué estás enfrentando hoy? ¿Qué estás enfrentando hoy? Y la otra pregunta es, ¿cómo lo estás enfrentando? ¿Verdad? Porque un gigante es una circunstancia, ¿verdad? En este contexto, un gigante en nuestra vida es una circunstancia, un desafío en nuestra vida, ¿verdad? Puede ser problemas económicos, laborales, frustraciones o relaciones difíciles, o incluso hábitos que no podemos romper. Fracasos, pueden ser fracasos que tú aún no has podido olvidar. Fracasos que te dicen, eres un perdedor, que se ríen de ti en tu cara. Miedos. ¿A qué le temes hoy? ¿Qué te está atemorizando hoy? ¿O qué te está aterrando hoy? Un gigante puede ser una enfermedad o una situación que te parece imposible de superar. Ese es un gigante en nuestra vida. Eso es algo que nos pone así, sin poder decir nada. Pero gracias a Dios, que Él está con nosotros, y gracias que Él ha decidido estar con nosotros. Y yo te voy a decir, si tú estás atravesando cualquiera de esas situaciones, te voy a decir, no estás solo. Todos aquí atravesamos una situación difícil. Todos aquí estamos viviendo una situación difícil. Pero lo más importante es que no estamos solos. El Señor está con nosotros. Y Él lo ha prometido que Él va a estar con nosotros. Él lo ha prometido. Y quiero que podamos leer este parrafito. Dice que en tiempos de prueba nuestra fe y compromiso se fortalecen al experimentar de manera personal el amor y el poder de Dios. Dice, en tiempos de prueba nuestra fe y compromiso, ¿cómo? Se fortalecen al experimentar de manera personal el amor y el poder de Dios. Y eso es lo que yo quiero hoy en esta mañana, que podamos nosotros entender y que podamos nosotros decidir experimentar a Dios de una manera personal. Experimentar a Dios tal y como Él quiere que lo experimentemos. Así que, miren, no está aquí ese verso que les voy a compartir, pero quisiera que lo escribieran
y casi está en el último capítulo de Job. El Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y eso fue Job al final de todo, al final de su gigante que atravesó. Y le dijo a Dios: Señor, yo quiero que me escuches, quiero escucharte, quiero hablarte y quiero que tú me respondas. Pero en ese momento Job dijo: Señor, de oídas te había oído. O sea, había escuchado de ti. Había escuchado de ti. Y todos conocemos, o bueno, la mayoría conocemos a Job. ¿Quién era Job? Era un hombre que caminaba literalmente con Dios. Y él llegó a decir en su último tiempo de tribulación, y ahí fue donde Job se rindió. Dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque Job lo experimentó a Dios de una manera personal. Lo experimentó, lo pudo ver en esa situación. Ahora bien, ¿cómo nosotros enfrentamos a nuestros gigantes? Muchos decidimos, como decía el domingo Iván, ser como los llaneros solitarios, ¿verdad? O ser un llanero solitario, porque Iván aclaró: no hay un llanero solitario, nadie está solitario, ¿verdad? Y el pensar en la historia de David y Goliat, puedo ver que hay muchas cosas que aprender. Hay tantas cosas que aprender. La historia de Goliat la encontramos en 1 Samuel 17, ¿verdad? Y se las voy a ir contando de una manera diferente. Se las voy a ir contando un poquito acá, para que podamos entender a lo que yo quiero llegar, ¿verdad? Pero lo voy a decir al principio, ¿verdad? Cómo comienza esto. Y lo que pasa es que los filisteos, ¿verdad? Vinieron, y los filisteos eran esos enemigos acérrimos de los israelitas, y entonces los retaron a la batalla, ¿verdad? Y entonces por 40 días Goliat, un gigante filisteo, ¿verdad? Aproximadamente Goliat medía unos 3 metros, más o menos, ¿verdad? Algunos dicen que no 3 metros, pero que 2 metros y algo, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a quedar en 3 metros. Goliat era un gigante de 3 metros y tenía una armadura pesadísima, fuertísima, ¿verdad? Y este hombre salía todas las mañanas y todas las tardes a burlarse del pueblo de Israel, del ejército de Israel. Por 40 días estuvo haciendo esto, ¿verdad? Y lo hacía en tono burlesco, ¿verdad? Y les decía: ustedes, ¿verdad? Son aquí, son allá. Bueno, vamos a leerlo. 1 Samuel 17, 8, 9 dice: Goliat se paró y gritó a las filas de Israel: ¿para qué han salido a ponerse en orden de batalla? Les preguntó. ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? ¿Verdad? O sea, ahí les estaba diciendo: ustedes son siervos, pues, ustedes no son hombres de guerra, ustedes no saben nada de batalla. Yo soy un filisteo que estoy bien armado y soy fuerte, ¿verdad? Y les dice: escojan un hombre y que venga contra mí. Si es capaz, ¿verdad? Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos. Pero si yo los venzo y los mato, entonces ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Wow, que alguien te esté diciendo: tú eres un sirviente que no, ¿verdad? No vales la pena. No vale la pena ni siquiera mirarte, ¿verdad? Y eso es lo que estaba haciendo Goliat por 40 días, ¿verdad? Y no solo a los hombres que estaban ahí, ¿verdad? Que estaban enfrente, ¿verdad? Porque dice que estaban frente a frente, ¿verdad? Y había un valle en medio, ¿verdad? Entonces ahí se paraba Goliat a decirles: vengan, si pueden contra mí, ¿verdad? Y estaba el rey, ahí estaba el rey presente, ¿verdad? Y todos sus soldados.
Pero nadie se atrevía a dar el paso al frente y decirle, hey, aquí estamos, nosotros también somos hombres, ¿verdad? Y mira lo que dice en 1 Samuel 17:45, dice, entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. David no estaba desafiando a Saúl, David no estaba desafiando al pueblo. Goliat no estaba desafiando a Saúl ni al pueblo, estaba desafiando a Dios. Él estaba desafiando a Dios. Ahora, hay muchos gigantes en nuestra vida, hay muchas situaciones en nuestra vida que no nos están desafiando a nosotros. No están desafiando a nuestra familia, no están desafiando a nuestros hijos, están desafiando a Dios. Esas situaciones que parecen imposibles de alcanzar, imposibles de vencer, desafían a Dios. Desafían a Dios. Pero nosotros pensamos que es bien personal. Y si volvemos a leer, perdóname, que vamos a volver a leer ese parrafito. Dice, en tiempos de prueba nuestra fe y compromiso se fortalece al experimentar de manera personal el amor y el poder de Dios. ¿Por qué quiero que lo repitamos eso? Porque entender eso va a cambiar nuestra manera de ver ese gigante que estás atravesando hoy. Entenderlo, de que nuestra fe se va a fortalecer y nuestro compromiso, no solo nuestra fe, nuestro compromiso con el Señor. Yo sé que muchos de nosotros aquí no queremos ningún compromiso con Dios, o no queremos ningún compromiso con la iglesia, voy a decirlo. Está bien, yo quiero venir a sentarme aquí, yo quiero venir y todos los domingos levantarme temprano y venir a cantar. Yo voy a alabar al Señor, pero yo no quiero ningún compromiso, yo no quiero venir a hacer aseo, yo no quiero venir a estar parado en la puerta en el sol recibiendo a los hermanos. Yo no quiero venir a apoyar cuando tenemos actividades. Yo solo quiero venir a cantar y sentarme porque Dios me ama y me conoce tal y como yo soy. Y yo soy así, yo no cambio. Ahora, cuando tú estás enfrentando problemas, es ahí donde tu fe, si tienes fe en el Señor, se va a fortalecer y tu compromiso te va a demandar. ¿Por qué? Porque a medida que las situaciones en nuestra vida van sucediendo, nos vamos dando cuenta de que no solo tenemos que estar recibiendo, tenemos que dar. No porque se nos imponga, no, tenemos que dar porque es natural en nuestra vida. Así que, de nuevo, nuestra fe se va a fortalecer y nuestro compromiso con el Señor. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios. Porque Dios permite esas situaciones, así como las permitió con Job. ¿Han escuchado la historia de Job? Si no la han escuchado, si no la han leído, vayan al libro de Job. Léanlo despacio y vean lo que pasó Job. Y les voy a decir algo, Job no era una persona mala. Job no era alguien que estaba sentado en una silla haciendo nada. Dice que todos los días Job se levantaba y ofrecía sacrificio por sus hijos, por si habían pecado alguna vez, por si durante su día sus hijos pecaban, lo hacía Job. Y dice la Biblia que Job, Dios mismo decía quién era Job. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta que Dios pueda decir tu nombre y decirle a Satanás, mira, ve, no te has fijado en Rafael,
¿No te has fijado en Gera? Mira cómo ellos se comportan. Mira cómo ellos me buscan y me adoran. Y ese debería ser nuestro deseo. Y de esa manera, esos gigantes que vengan a nosotros, no nos van a mover, no nos van a poner frisados, no nos van a poner estáticos. Vamos a poder actuar en el nombre del Señor. Siguiendo con la historia de David y Goliat, yo entiendo de que, leyendo la historia de David y Goliat, podemos aprender varios principios que nos van a ayudar a poder enfrentarnos a esos gigantes. Cuando leamos esa historia de David y Goliat, vamos a poder entender lo que David hizo y cómo David pudo vencer su gigante, y así nosotros podemos aprender. Y el primer principio que para mí es tan importante y es conocer al Señor y no conocer solo del Señor. Conocer al Señor y no conocer solo del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, entender la importancia de conocer a Dios debe cambiar nuestra vida. Debe cambiar nuestra vida por completo. Y David conocía el poder de Dios. David había experimentado él mismo a Dios. Probablemente David era un adolescente en ese tiempo. Vaya, digamos, era como Alessandro, solo que más fortachón y con más músculo, ¿verdad? Porque David se ejercitaba en el campo, ¿verdad? Mataba leones, sí. Y ahí lo vamos a leer. O sea, David, yo no sé cuando ustedes piensan en un pastor de ovejas, ¿verdad? Se nos ha vendido, se nos ha enseñado que un pastor de ovejas es aquel que anda con una túnica, con su bastoncito y que anda cargando su ovejita y la anda sobando y le anda ahí dando besitos a la ovejita y tranquilo. No. O sea, estos eran hombres que peleaban contra fieras, eran hombres que estaban ahí, ¿verdad? Arriesgando su vida día y noche, ¿verdad? Y entonces David era un muchacho, ¿verdad? Joven, pero conocía a Dios y había podido experimentar a Dios en su vida. Así es que como pastor, David seguramente enfrentó muchos leones y osos y lobos. No sé si en ese tiempo, ahí en esa región habían lobos, pero aquí en la Biblia sale registrado osos y leones, ¿verdad? ¿Qué más quieren? ¿Qué más le quieren agregar a eso, verdad? Yo estaría suficiente solo con los osos. No quisiera enfrentarme a un león, pero David lo hacía, ¿verdad? Así que miren lo que dice 1 Samuel 17, 4, de 46 a 47. Dice: el Señor, dice, te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. David lo dijo con una autoridad, lo dijo sabiendo quién era Dios, conociendo que Dios iba a hacerlo. ¿Por qué? Porque todo su tiempo de pastor, David lo había podido experimentar, ¿verdad? Había podido experimentar a Dios que lo cuidaba, que lo guardaba, que le daba la victoria cuando un león, cuando un oso le llegaba, ¿verdad? Así que así es en nuestra vida. Si hoy nosotros conociéramos a Dios verdaderamente de una manera personal, otra historia sería. Nuestros problemas no serían tan grandes como los vemos hoy. Pero lastimosamente nosotros conocemos del Señor. Y yo quiero hacer una pequeña diferencia en conocer
del Señor y conocer al Señor, ¿verdad? Todos sabemos de que Dios puede estar en cualquier lugar. O todos hemos escuchado que Dios puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento. O sea, eso se le llama omnipresencia, ¿verdad? O sea que nuestro Dios es un Dios omnipresente, ¿verdad? Que Él está en cualquier lugar, en todo lugar. Ahora, eso es conocer del Señor. Saber que Él es omnipresente. Ahora, conocer al Señor es cuando Él está presente en tu vida, cuando tú lo experimentas de una manera que puedes tocarlo, que puedes sentirlo. Entender de que Él puede estar en cualquier lugar, pero Él decide estar en nosotros, decide vivir en nosotros, decide estar ahí en los momentos difíciles, en los momentos alegres, decide estar en cualquier situación de nuestra vida. Él lo decide. Y eso nos debería dar seguridad, eso debería cambiar nuestra vida. Porque Él está en nosotros hoy. Si tú eres hijo de Dios, Él está contigo. Él está dentro de ti. Él lo prometió. Él lo dijo. Otra diferencia es, todos conocemos que Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Y eso es conocer de Dios. Dios todo lo sabe. Pero tener a Dios en nuestra vida y saber que Él conoce lo más profundo de nuestra vida, lo más oscuro de mi vida, los pecados más grandes de mi vida. Él los conoce, Él los sabía, Él los sabe. Y aún así me perdonó. Y aún así nos perdonó. Nos dio salvación. Eso es experimentar a Dios de manera personal. No solo conocer de que Él lo sabe todo. Y Él sabe la situación en que tú estás hoy. Él sabe el gigante que tú estás viviendo hoy. El gigante que tú estás enfrentando hoy. Él lo sabe. Y Él conoce y entiende la situación. Y eso es lo más bello, lo más perfecto de saber eso, de que Dios sabe tu situación y la comprende. Y Él está ahí contigo. Él la conoce. Ahora, todos hemos escuchado o sabemos de que Dios es amor. Ahora, eso es conocer de Dios. Dios es amor. Pero experimentarlo de manera personal a Dios es que Él me ama, que Él me amó, que Él te ama de una manera incondicional, te ama con un amor eterno. Eso es experimentar a Dios real en tu vida y estar seguro de eso, de que Él te ama, de que te perdonó y que no hay nada que pueda separarte de su amor. No hay nada que pueda separarte del amor de Dios. No hay nada. Dios es un Dios personal y quiere trabajar en tu vida de manera personal. Dios va a trabajar en mi vida diferente a como va a trabajar en la vida de mi esposa, en la vida de mi suegro, en la vida de mis hijos. Pero Él quiere que tú lo experimentes, que tú tomes la decisión de experimentarlo, de conocerlo real en tu vida. Miren lo que dice Pablo en Filipenses 3:8, dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Yo no sé cuántos de nosotros estimamos lo que tenemos como basura,
para buscar conocer de Dios. Pero ese es el deseo de Dios, que nosotros dejemos atrás cualquier cosa y que busquemos conocerlo, que busquemos enamorarnos de Él. Pablo lo hizo. Él decidió inmediatamente que conoció a Jesús. Él decidió dejar todo, dejar su posición, dejar su estatus. Pablo tenía un estatus, tenía una posición. Nosotros hemos leído que él perseguía a la iglesia, pero por algo el hombre tenía una autoridad para arrastrar a los cristianos y llevarlos a la cárcel y matarlos. No era cualquiera. Pero él decidió dejar eso a un lado y seguir a Cristo. Experimentar el amor de Dios en nuestra vida, el poder experimentar a Dios, lo podemos ver en Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso no se queda ahí, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y tú me vas a decir ahora, ¿y eso qué tiene que ver con el amor? Eso tiene que ver mucho con el amor. Dios te amó tanto que se desprendió de su Hijo, su único Hijo, para que si tú crees en el sacrificio que su Hijo hizo, que fue morir en la cruz para pagar todos nuestros pecados, dice que si tú crees en Él, tú tienes vida eterna. Y esa es una promesa de Dios para nosotros. Si tú crees en el Hijo, tú tienes vida eterna. Creer de que Él murió en la cruz, creer que Él resucitó al tercer día y pagó tus pecados, llevó tu culpa, cargó tu vergüenza, cargó mi vergüenza en la cruz. Jesús no solo cargó nuestros pecados, nuestra culpa, nuestra vergüenza, la llevó con Él. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Eso es experimentar a Dios real en nuestra vida. El entender su amor a tal grado de que Él decidió humillarse y morir en una cruz por amor. Así que si yo te invito que si tú no has experimentado a Dios, porque hay una cosa muy interesante y muy importante, y es que no podemos experimentar a Dios en nuestra vida si no lo tenemos, si no hemos pasado esa barrera de ser creación a ser hijo de Dios. Porque hay una barrera ahí, somos creación cuando aún no hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo. Somos creados a su imagen y semejanza, pero somos hijos de Dios cuando nosotros creemos en su regalo de vida eterna para nosotros. Y es ahí donde podemos tú y yo experimentar a un Dios real. Porque yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando yo no era todavía hijo de Dios, para mí Dios era un Dios de látigo, era un Dios que me acusaba, un Dios que me decía que yo era pecador y que merecía morir. Pero hasta ahí llegaba. Pero cuando experimenté a Dios que me decía, es cierto, eres un pecador, mereces morir, mereces ir al infierno, pero yo te amo con amor eterno y di a mi Hijo para que tomara tu lugar. Él decidió hacer eso. Entonces ahí es donde
todo cambia. Cuando yo reconocí que, Señor, no puedo salvarme por mí mismo, yo no sé qué hacer. Por favor, yo creo lo que dice en tu palabra, que Jesucristo vino a pagar mis pecados. Y yo lo acepto, yo lo tomo. Lo hago mío. Ahí fue donde cambió mi vida. Ahí es donde Dios transformó mi vida a lo que hoy soy. No soy perfecto, pero deseo honrar a Dios con mi vida. Quiero caminar en santidad, quiero vivir una vida apartada para Él. No es fácil, pero sé que Dios está conmigo y Él me va a ayudar. Y eso es lo más importante, porque lo he experimentado a través de los años, a través de mis cortos años, apenas 47 años. Soy un niño todavía, delante del Señor. Pero saben, experimentar a Dios durante esos años y poder ver de dónde Él me ha sacado, de los gigantes que Él me ha librado. Si ustedes conocieran a Leonardo de hace muchos años, dirían, ¿y este quién es? Orgulloso, soberbio, tantas cosas, hipócrita. Pero hoy puedo decir, el Señor me transformó. Y la canción que cantábamos ahorita fue como recordarme eso. Y por eso me quebranté cuando me paré aquí. Porque entender de que Él nos abraza con su amor. Su gracia nos encontró. Wow. No se puede comparar. Y al final la canción dice, Él reina por la eternidad. Él reina. Y es nuestra decisión que Él sea nuestro Rey. Es nuestra decisión que Él reine en nuestra vida. Continuamos. Número 2. Confía en Dios. Y mi pregunta para ti es, ¿cómo confías en alguien que no conoces? No sé cuántos de ustedes les ha pasado, pero se les daña su vehículo y no tienen un mecánico donde ir. Y entonces tienes que buscar un mecánico. Y tú no lo conoces, pero bueno, dices, bueno, voy a arriesgarme aquí, a ver qué pasa, ¿verdad? Y estoy seguro que a muchos nos ha pasado, ¿verdad? Junior se ríe porque también ha experimentado eso, ¿verdad? De no poder confiar en alguien, ¿verdad? O de darle algo valioso a alguien que no conoces, ¿verdad? Y confiar en Dios, necesitas conocer a Dios de manera personal para poder confiar en Él. Porque es cierto, Él puede transformar nuestra vida, sabemos que Él lo va a hacer. Pero hay muchas personas que dicen, no creo que Dios me ame tanto porque yo soy tan pecador. No puedo, no le creo, no confío en esa promesa de Dios, de que Él me ha pagado mis pecados. Y te digo, si tú no has experimentado a Dios de manera personal, esa desconfianza va a estar ahí. Entender a Dios no es mi pensamiento, no es lo que me dice la gente, no es lo que dice mi vecino, no es lo que dice mi mamá, no es lo que dice mi abuelo, es lo que dice su palabra para nosotros. Y creer eso y confiar en sus promesas, confiar en lo que Él nos dice, es difícil. Es difícil. Yo lo sé. Muchos hemos pasado por ahí. Pero una vez que entendemos quién es Dios, una vez que creemos quién es Dios y experimentamos a Dios, podemos confiar como David lo hizo.
Porque David lo experimentó a Dios. David lo vio a Dios actuar. Y él pudo confiar en Dios en toda su vida. En todas sus situaciones, David tenía una confianza en Dios. Entender que la base para enfrentar cualquier gigante y creer completamente que Dios va a actuar en nuestra vida, que Dios va a hacer algo, es necesario poderlo experimentar, es necesario conocerlo como Él es y poderle creer, poder confiar en Él, confiar completamente en sus promesas. 1 Samuel 17:37 dice, y David añadió, el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. O sea, David tenía esa confianza, sabía que si Dios lo había librado de las garras del león, de las garras del oso, lo iba a librar de las garras de ese gigante. Y asimismo nosotros debemos entender de que si Dios ha estado contigo, ha caminado contigo por muchos lugares, Él va a continuar caminando contigo, va a caminar protegiéndote, dándote la salida, dándote la sabiduría para hacer lo que es necesario hacer. Confía en Él, confía en que Él va a hacer. Deja que Él actúe en tu vida. Y de nuevo, quisiera que leyéramos 1 Samuel 17:45. Dice, entonces David dijo al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. David confiaba plenamente en Jesús, a tal grado que no llevaba una espada, una lanza. David decidió creer en Dios, creerle a Dios, que Él iba a estar con él, caminar con él. Nahum 1:7 dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Detengamos un momento ahí. Muchos sabemos que bueno es el Señor. Muchos leemos, bueno es el Señor. Y es refugio en el día de la angustia. Pero dudamos, pero no creemos en la otra parte que dice, y protector de los que en Él confían. Ese es ese Dios todopoderoso que ha prometido estar con nosotros, ha prometido protegernos, ser ese refugio en el momento de angustia. Pero Él va a hacerlo cuando tú comiences a confiar en Él. Cuando tú decidas confiar en Él. Proverbios 3:5-6 dice, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Ese es el deseo de Dios, que confíes en Él con todo tu corazón. Con todo tu corazón, con todo lo que tú eres, confía en Él. No dudes de sus promesas, no dudes de lo que Él dice en su palabra. No dejes que los gigantes te atemoricen. No dejes que los gigantes te hagan retirarte corriendo, huyendo. Confía en el Señor. Número 3, conoce las armas con las que contamos. Conocer las armas con las que contamos es necesario también. Y aquí me podrías decir, pero me estás hablando de confiar en Dios y ahora me estás hablando de armas. Eso también es parte de confiar en Dios. Dios te ha dado armas, nos ha dado
herramientas para poder vencer gigantes, para poder vencer esas situaciones en nuestra vida. Y miren lo que sucede con David aquí. Dice, Saúl vistió a David con sus ropas militares, le puso un casco de bronce en la cabeza y lo cubrió con una armadura. Y dice, David se ciñó la espada sobre sus ropas militares y trató de caminar. Y andaba David con todo eso, ¿verdad? Trataba de caminar, dice, pues no se le había probado antes, no se las había probado antes. Entonces dijo David a Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas. Y entonces David se las quitó. ¿Y qué dice? Dice el 40, dice, y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco del pastor que traía, en el zurrón, y con la honda en las manos se acercó al filisteo. David prefirió usar las armas que él usaba a diario, las armas que él conocía, las armas que Dios lo había entrenado con esas armas por mucho tiempo. Y él sabía cómo usarlas, sabía exactamente cómo usarlas, cómo servían, cómo podía sacarle el mayor provecho de ellas para que fueran efectivas. David confiaba en Dios, confiaba en la destreza que él le había dado y confiaba en que él podía, con la ayuda de Dios, usar las armas con que Dios lo había entrenado. Ahora, mi pregunta para nosotros hoy, ¿conoces las armas que Dios te ha dado a ti? ¿Conoces bien tus armas? ¿Conoces la armadura que Dios te ha dado? ¿La armadura que Dios nos ha proveído? ¿Conoces eso? ¿Conoces la armadura de Dios? ¿Qué estás usando hoy para enfrentarte a esos gigantes? ¿Estás usando una espada que nunca has usado? ¿Estás usando un escudo que no sabes para qué es? No sé qué armas tú estás usando hoy, pero si no estás adiestrado para usarlas, de nada sirve. David sabía perfectamente cómo usar una honda, cómo usar las piedras. Dice que él escogió cuidadosamente las piedras, unas piedras lisas. Yo hubiera escogido unas piedras redondas, pero no sé por qué David las escogió así. Él sabía, y él sabía cómo usarlas. Efesios 6:13 nos enseña, nos muestra la armadura de Dios, la armadura que Dios quiere que nosotros usamos. Efesios 6:13 dice, por tanto, dice, tomen toda la armadura de Dios, toda, no parte. Dice, por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estén firmes. Efesios 6, 14, 17 dice, estén pues firmes, ceñidas su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno, dice. Para eso sirve el escudo de la fe, el escudo de la fe, para apagar los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mi pregunta para ti hoy es, si conoces esas armaduras, si conoces esa armadura, si conoces esa arma, ¿sabes cómo usarla? ¿Te has adiestrado a usarla? Hay una figura ahí. Así es como se vestían los soldados. Y en ese tiempo así lo representaba en la palabra. Cada uno de ese equipo, cada uno de esos implementos que tenía un soldado, era para cuidarlo, era para poder atacar, para poder defenderse. Y aquí en Efesios podemos ver que el Señor nos ha equipado,
con esa armadura. Ahora es nuestro deber buscar, conocer esa armadura y aprender a usarla. Número 4 dice, actúa. La fe debe ir acompañada de acciones, hermanos. La fe, mostrar nuestra fe a los demás, tiene que ser acompañada de acciones, porque las personas no ven nuestra fe, ven nuestras acciones. Y lo que creemos de Dios tenemos que mostrarlo. Y para mostrar a Dios en nuestra vida tenemos que actuar, tenemos que hacer. No para salvación, ya sabemos que la salvación no es por lo que hacemos. La salvación es por gracia, pero es necesario que nosotros podamos mostrarle a las personas. ¿Y cómo me ayuda a mí a vencer un gigante? Bueno, David dice que él no se quedó sentado. Dice en 1 Samuel 17, dice, entonces Saúl dijo a David, en primer lugar, tú no puedes ir contra este gigante. Tú no puedes pelear contra este filisteo porque él es un hombre de guerra. Desde muchacho ha sido entrenado y tú eres un simple muchachito, no puedes, ¿verdad? Pero David no se quedó ahí. David dice, respondió a Saúl, su siervo apacentaba las ovejas de su padre y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él. Él salía tras el león, él salía tras el oso. Dice, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Dice, y cuando se levantaban contra mí, los tomaba por la quijada, los hería y los mataba. Dice, su siervo ha matado tanto al león como al oso, y a este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y en el 37 me asombra y me encanta cuando dice David, y David añadió, el Señor me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Porque confiaba en él, porque sabía quién era Dios, porque él cuando actuaba viendo a Dios. No actuaba en lo que él podía hacer, no actuaba en lo que, yo soy ágil, no, él actuaba creyendo que Dios iba con él. Actuaba sabiendo que Dios estaba con él. Y es por eso que nosotros debemos actuar, correr, salir a enfrentar a ese gigante. Mira, dice 1 Samuel 17:48, dice, y sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, dice, corrió rápidamente hacia el frente de la batalla para enfrentarse al filisteo. No fue el filisteo que salió corriendo, fue David el que salió a enfrentarlo, corrió. ¿Cuántos de nosotros vemos un gigante y, bueno, no hay muchos gigantes aquí, pero vemos esos problemas en nuestra vida y huimos? Bueno, todo el ejército de Israel, cuando miraba al gigante, dice que huían. Cuando él se les acercaba, salían corriendo, salían huyendo. Pero vemos a un David, a un muchacho, que lo que él tenía era Dios, era el Señor de su mano. Y se levantó y corrió hacia el filisteo. Esto es confiar en Dios, esa es confianza en Dios. Y dice, en el 49 dice, y David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en la frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra e hirió al filisteo y lo mató. Y miren, lo recalca aquí, dice, pero no había espada en la mano de David. No había una espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la espada del filisteo, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron.
Hermanos, lo que podemos aprender aquí es que cuando nosotros corremos hacia nuestros problemas, sabiendo que Dios es el que va a actuar, Él nos va a dar la victoria. Él nos va a dar la victoria. Y eso es fe. Eso es creer en ese Dios. No es solamente levantar las manos, cantar, decir aleluya, saltar, correr, no. Es actuar conforme a lo que Dios quiere que hagamos. Es conforme a como Dios nos ha ido transformando, como nos ha ido llevando en nuestra vida. Y el reto para nosotros hoy, hermanos, es decide hoy conocer al Señor de manera personal. Decide hoy obedecer su palabra. No digas mañana lo voy a hacer. No pienses, no, mañana me voy a poner. No, hoy decide eso. Decide hoy conocer verdaderamente a Dios. Así como David lo hizo toda su vida. Y podemos ver a un David que fue usado por Dios, fue un David que falló también, un David que cometió pecado, asesinato. Pero Dios estuvo con él, porque él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y ese es el deseo de Dios, que lo conozcamos. Y al entender y al conocer a Dios, vamos a poder tener un corazón como el de David.